Tiene la palabra la senadora Sacnun. Gracias, señor presidente. En principio, y para no repetir todos los argumentos de las senadoras y senadores preopinantes, me gustaría hacer un raconto de la situación histórica en la cual se dictó este decreto 83/2015, porque entiendo que cuando la historia juzgue este momento y establezca los fundamentos y valore los fundamentos por los cuales se votaron a favor o en contra de sendos postulantes en comisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designados así por el presidente Macri en dicho decreto, van a tener que tener en cuenta las circunstancias históricas. Entiendo que no debemos olvidarnos de que el gobierno de Cambiemos llegó con el voto popular de la mayoría a dicho lugar de tanta responsabilidad política, esgrimiendo como argumento principal el respeto por los valores republicanos y democráticos. Y entiendo que a partir de su asunción, el 10 de diciembre, se comenzaron a dictar una serie de decretos de necesidad y urgencia que superaron en muchos de los gobiernos anteriores, comparándolos con el tiempo en que fueron dictados. Y conjuntamente con esos decretos de necesidad y urgencia que se fueron dictando, vimos perplejos no solo los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, sino muchos otros senadores, senadoras y representantes del partido de gobierno, cómo se pretendía la designación de 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión, de manera absolutamente inconstitucional y arbitraria, interpretando desde mi humilde punto de vista en forma forzada lo que establece el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, interpretando que los jueces de la Corte puedan llegar a ser empleados de la Nación, pero también aquellos que aceptaron dicha designación evidentemente se estaban considerando empleados de la Nación. Y la verdad que yo entiendo que el artículo aplicable era, sin lugar a dudas, el artículo 99, inciso 4, que requiere de la participación del Senado de la Nación con los 2/3 de los presentes para prestar el acuerdo y la conformidad para que se pueda integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, estos 2/3 de los presentes, dice Vidal Campos, constituyen una cláusula en realidad fundamental a los fines de que el Senado de la Nación se constituya en un freno a las designaciones de los jueces de la Corte que pueda realizar el Poder Ejecutivo Nacional. Y en este sentido quiero plantear también que nuestro bloque en ningún momento fue un bloque que haya puesto palos en la rueda, un bloque que se pudiera suponer que iba a impedir el tratamiento de los pliegos que mandara el presidente de la Nación de acuerdo a lo establecido por ese artículo 99, inciso 4, como sí ocurrió durante nuestro gobierno, donde en forma permanente se obstaculizaba el tratamiento de aquellos pliegos que mandaba el Poder Ejecutivo Nacional. Esto me parece que también es menester plantearlo, porque en aras de lo que planteaban antes senadoras preopinantes, creo que la senadora Fernández Sagasti así lo planteó, de lo que van a decir los titulares o los medios de prensa mañana, yo creo que también hay que hacer historia respecto de cómo eran tratados los pliegos que mandaba el Poder Ejecutivo Nacional a este Senado de la Nación y cómo se obstaculizaba oportunamente su tratamiento. Creo que ha sido muy importante el planteo de nuestro bloque en su momento de no dar curso a cualquier tipo de designación en comisión y que es importante revalorizar la importancia
que ha tenido ese decreto 222 que habla de la especialidad, de la representación regional y que habla también de la paridad de género. Claramente, cuando hablamos de Ni Una Menos, me parece que no solo debemos referirnos como sociedad, como comunidad pluralista, a Ni Una Menos con respecto al valor vida que debe preservarse y con respecto a los femicidios, sino que también debemos hablar del Ni Una Menos, señor presidente, respecto de los lugares importantes, de los cargos, de los lugares decisorios de poder que debemos ocupar las mujeres. Entiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituye un mero tribunal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye la cabeza de otro poder. Estamos en una república donde justamente se ha dividido el poder para que al poder no se lo arrogue solamente uno de los poderes del Estado, sino para que salvaguardemos las libertades individuales, los derechos colectivos, los derechos del pueblo, de la nación argentina, a través de una Corte Suprema de Justicia como cabeza de ese poder judicial, de un poder judicial que pueda preservar esos valores. Quiero plantear también que entiendo que es necesario tener en cuenta lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de lo que establece el fallo Aparicio, el fallo Rizzo, que es necesario garantizar la estabilidad de los jueces para poder hacer efectiva la independencia del Poder Judicial y que esa estabilidad de los jueces de ninguna manera hubiera sido respetada, hubiera sido puesta en valor en el caso de que estos jueces hubieran jurado en comisión. ¿Y por qué digo esto? Porque hubieran dependido claramente o de la ratificación del Senado de la Nación o del retiro de los pliegos y su sustitución por otros del Poder Ejecutivo Nacional. Entiendo que esto constituye un vicio de origen verdaderamente insalvable, por más que hayan transitado por el Senado de la Nación, por más que hayan se hayan planteado en las audiencias las impugnaciones y hayan contestado aquellas preguntas a las que fueron sometidos. Quiero decir también que pregunté a ambos jueces propuestos y designados en comisión si estaban de acuerdo con los fundamentos del presidente Macri en ese decreto 83-2015 en el cual planteaban la necesidad y urgencia de integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ambos contestaron que no era ni necesario ni urgente esa designación, y de hecho fíjense que ante el retroceso que ha tenido el Poder Ejecutivo poniendo en marcha lo que establece el decreto 222 del año 2015 y lo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, estamos dándole tratamiento 6 meses después a los pliegos de estos jueces de la Corte. Por tanto, evidentemente esa necesidad y urgencia no era la que se plasmaba en los fundamentos de dicho decreto. Para terminar, quiero hacer mías las palabras de Guastavino, que fue el primer secretario del Alto Tribunal, que escribió el prefacio que encabeza el tomo inicial de fallos, respecto del rol que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un país que se preside ser republicano. Dijo que es la Corte Suprema, con su acción, sin estrépito pero eficaz, la que está encargada de hacer que la Constitución eche hondas raíces en el corazón del pueblo, se convierta en una verdad práctica y los poderes nacionales o provinciales se mantengan en la esfera de sus facultades. Mi planteo es: 2 jueces de la Corte propuestos y designados en comisión que no hicieron un planteo explícito respecto de esto, podrán ser aquellos que frenen a los poderes provinciales o a los poderes del Estado Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora. Senador Pérsico, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Compartiendo la mayoría de los fundamentos del miembro informante, también quería hacer algunas consideraciones de mi voto positivo al nombramiento de estos jueces, voto que para mí ha estado muy en duda hasta el día de hoy. Ha sido muy difícil tomar una decisión, pero que lo voy a hacer positivamente por lo que voy a decir ahora, en función de compartir con los senadores propinantes que están a favor o en contra muchas cosas, pero por considerar fundamental para mí apoyar la institucionalidad de este país integrando los 5 miembros de la Corte como corresponde. La verdad es que me parece lamentable que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya enviado oportunamente ya 3 pliegos con jueces muy capaces e idóneos, por lo que podemos estudiar, para la Corte, y que muchos miembros que están hoy acá, otros no, años anteriores, no hayan tenido la madurez, como la estamos teniendo nosotros, de analizar y ni siquiera empezar a tratar estos pliegos para dar el número necesario para integrar la Corte como corresponde. Nosotros hoy creo que, tratando este tema, desde siendo oposición, estamos dando un gesto de madurez para el país y para la institucionalidad del país, porque sabemos que una Corte de 5 miembros, que está funcionando con 3 miembros, hace un retraso a la justicia argentina importante que hay que subsanar y que creo que no podemos seguir dando vueltas para hacerlo. De hecho, yo en diciembre presenté un amparo, opinando como muchos desde el oficialismo y la oposición, que el nombramiento de los jueces en comisión, según el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, era al menos un hecho distorsivo, un hecho de una interpretación que nunca en la democracia se había hecho, de nombrar jueces como empleados de la Corte, y que era un hecho grave que se subsanó cuando algunos senadores dijeron que no iban a votar esto o no iban a tratar este tema si no se normalizaba el paso por este Congreso, como lo decía el decreto 222, que tenía que hacer el paso por las audiencias públicas y por este Congreso. Creo que eso, si bien se salvó y se normalizó, nos deja una gran duda, especialmente en el accionar del Gobierno Nacional, que fue votado democráticamente y que dijo que iba a generar un cambio. La verdad que el cambio nos sorprendió con un masazo de más de 100 DNU que arrancaron y un decreto como este donde buscaba una interpretación muy sesgada, retorcida de nuestra Constitución. Pero creo que eso también, a pesar de todo eso, yo voy a acompañar la designación de estos jueces porque creo en su idoneidad, creo que son jueces probos, que tienen una gran trayectoria y que van a agilizar y mejorar el funcionamiento que necesitamos urgente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema, yo quería poner también en debate hoy el tema de haber presentado, ser uno de los senadores que presentó un proyecto de ampliación de 9 miembros de la Corte, cuyo proyecto, una de las cosas fundamentales que pide, en primer lugar, siguiendo la Constitución, es jueces con la debida idoneidad técnica e independencia para el ejercicio de sus funciones, pero también fundamentalmente asegurando el equilibrio de género en la composición de la Corte, cosa que hoy tampoco estamos asegurando y que creo que tiene que ser normalizado, y que comparto las críticas, por ejemplo, de la senadora González y otras senadoras, de que por más que lo digamos y lo defendamos, no lo estamos haciendo. Creo que nos debemos una responsabilidad hoy de comprometernos arduamente para aumentar el número de la Corte. Esto que hablaba de que de 3 a 5 mejora la funcionalidad, yo pienso que de 5 a 9, por supuesto, va a ser una gran agilidad para la Corte, que hoy tiene un montón de funcionarios abajo, manejados por 3 jueces, lo cual es muy difícil. Yo creo que manejado por 9 sería mucho mejor, y vuelvo a repetir, creo que nuestro presidente tiene que mandar pliegos solamente de mujeres en un futuro, digo porque necesitamos ese equilibrio de género que todos hablamos en este país, pero que nunca producimos, ¿no? Así que con esa salvedad digo que, vuelvo a repetir, es muy difícil para mí ahora dar un voto positivo, pero lo voy a hacer
por estas críticas que estoy haciendo, pero lo voy a hacer porque creo que nosotros no podemos seguir dando vueltas, ya hace 3 años que venimos dando vueltas con completar la Corte y no hacerlo. El hecho de que hoy no tratemos este tema, no sé si lo vamos a aprobar o no, pero si lo aprobamos, va a ser a la agilidad de la justicia argentina y ojalá no dejemos pasar mucho tiempo, porque ya se empezaron a debatir los proyectos para llevarla a más miembros. Quiero recordar que somos una de las pocas cortes de... O sea, no quiero explicarlo a esta historia porque ya saben, pero esta Corte Argentina ha funcionado desde 1862, casi 100 años con 5 miembros, después pasó a 9, a 7, a 5, a 9. Digo, creemos que 9 es un número importante para un mejor funcionamiento y por eso creo que este tema que está en debate hoy, le podemos poner un montón de condimentos, creo que también comparto lo de la territorialidad, pero especialmente la equidad de género me parece muy importante y me parece muy importante que nosotros, que tenemos la mayoría, digo como Frente para la Victoria, que tenemos los proyectos, tratemos rápidamente este aumento de la Corte para mejorar su funcionamiento y para ocupar el cupo femenino. Con esas consideraciones, presidente, queriendo que mi país funcione bien y queriendo que la justicia funcione mejor, es que voy a votar afirmativamente a estos 2 miembros que también creo idóneos y con una gran trayectoria, por eso también me convencen y me convence su paso por el Congreso de que han normalizado la situación, de que hayan sido designados por el presidente, como es el decreto, y que hayan pasado por el Congreso. Así que por eso voy a votar favorablemente estos pliegos hoy. Gracias, señor senador. La senadora Pilati tiene la palabra. Presidente. Bueno, el sentido de mi voto o la fundamentación que voy a hacer de mi voto en el tema que nos ocupa es exactamente la misma que hubiera tomado al momento de tener conocimiento del dictado de este decreto 83 del 2015 del presidente Macri. Yo no considero que nada de lo hecho posteriormente haya subsanado el error de origen. Creo que mucho de lo que nos pasa a los argentinos, señor presidente, de lo que nos pasa como sociedad, es esta manía que tenemos de relativizar todo, de considerar en determinados momentos, determinados hechos, acontecimientos muy mal, pero a poco que pasa el tiempo, sí, bueno, pero no era tanto, no era tan grave, está subsanado, ya pasó, ya fue. No pasó ni fue. Yo no pongo en duda la idoneidad profesional de quienes hoy estamos tratando los pliegos. Pueden ser excelentes profesionales del derecho, pero el solo hecho de haber aceptado ser designados en comisión tira por la borda toda esa idoneidad, todo ese prestigio que pudieron haber acumulado durante años de ejercicio de la profesión. Yo vine a la audiencia pública que presidía el senador Urtubey y vine con la esperanza de que el primero de los postulantes que fue entrevistado pudiera responderme que si hubiera aceptado o no esta designación o jurar en comisión, aun si el bloque del Frente para la Victoria no hubiera advertido que no iba a aprobar los pliegos si no pasaba por el procedimiento que establecía la ley. Y la verdad que con un mecanismo así como amañado trató de justificar lo que para mí es injustificable. Entonces cuando le pregunté concretamente, quiero que me conteste sí o no, no que me dé vueltas, que me conteste sí o no, ¿hubiera aceptado o no? Bueno, fue el propio presidente de la Asamblea, el miembro informante de nuestro bloque, el que impidió, creo yo, que con toda la intención de no incomodarlo, que me pudiera dar una respuesta, con lo cual no hubo nada que haya despejado en mí esta desazón de saber que estamos tratando pliegos de 2 profesionales que, por prestigiosos que fueran, insisto, profesionalmente, estuvieron dispuestos a ser designados violando la Constitución, con un decreto que para mí sinceramente es un mamarracho jurídico porque contradictorio en sí mismo, amañado, inconstitucional. No hay procedimiento de audiencia pública ni nada parecido, ni discurso, ni lo que quieran presentar hoy que pueda subsanar ese vicio de origen.
Y insisto, si para aceptar sus designaciones fueron capaces de aceptar, de reconocer y o de justificar un acto totalmente inconstitucional, ¿qué garantía puedo tener yo? ¿Qué garantía pueden tener los millones de argentinos de que al momento de tener que interpretar el derecho sobre nuestros bienes, sobre nuestro honor, sobre nuestra libertad, se van a ajustar a derecho? Así que cuanto menos permítanme dudarle de la idoneidad moral de los candidatos. Y la verdad que también me duele, como mujer y como provinciana, que la mayoría de mis colegas se llenen la boca aquí y afuera, en cuanto lugar puedan manifestarse, en cuanto a la necesidad de que la Corte tiene que estar integrada de manera proporcional por las mujeres, representando la regionalidad, pero marche preso. Llegado el momento de votar, y porque siempre lo urgente nos tapa lo importante, votemos a estos dos profesionales, aunque sean hombres y aunque no nos solucionen en nada la representatividad geográfica de nuestro país. Y yo creo que tenemos que cortar con la hipocresía, presidente. Insisto, muchas de las cosas desagradables que nos pasan como sociedad es porque relativizamos demasiado temas muy importantes, porque postergamos decisiones igualmente importantes y porque no sabemos estar frecuentemente a la altura de las circunstancias. Yo no sé de presiones, yo no sé de trueques, yo no sé de toma y daca. Yo sé de mis convicciones y de mi coherencia. Y el senador del partido que hoy integra Cambiemos de mi provincia sabe que en mi provincia fui también, entre otras tantas cosas, militante por una justicia independiente. Insisto, no me preocupa que los jueces tengan simpatías o adhesiones políticas. Muchas veces he manifestado públicamente que en la provincia del Chaco, en el Superior Tribunal de mi provincia, la mejor juez que integra ese tribunal es una juez que adhiere a la Unión Cívica Radical y que, sin embargo, aún, digamos, votando en disidencia, con su voto en disidencia, ha sabido respetar el derecho, ha sabido aplicar la ley y ha sabido ser convincente y fiel a su función de jueza. Entonces, no es la pertenencia política, la simpatía por un partido u otro que hayan tenido en su carrera profesional o política quienes hoy se postulan, no es por los clientes a los que hayan defendido. Todos, por más delincuentes que fueran, tienen derecho a tener un abogado y cada abogado tiene derecho a elegir a quien defiende. No es su incapacidad profesional en absoluto, al contrario, creo que son brillantes profesionales del derecho. Sí, su idoneidad moral. Así como no voy a sostener bajo ningún punto de vista, no voy a defender ni voy a estar dispuesta a hacerme cargo de funcionarios corruptos, tampoco voy a sostener bajo ningún punto de vista jueces de dudosa moral. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora de Río Frío. Gracias, señor presidente. Más que breve. En realidad, después de haber escuchado diversas exposiciones, fundamentalmente de muchas compañeras viejas militantes, valientes militantes en el tema de género, y alguno que otro senador que ha venido manifestando posiciones muy definidas hasta hace muy poco, y hoy notamos un cambio en la posición. Yo lo quiero decir y lo digo con todo el respeto que puedo. Esto no es producto ni del diálogo, ni del consenso, ni de las negociaciones puras. Esto es el resultado de otras cosas, de las cosas de siempre, que tenían otros nombres. Dejo abierta la posibilidad de que cada uno encuentre el que le convenga. Pero sí quiero decir que el decreto 222 existe. El decreto 222 no es virtual, existe y es clarísimo.
Las vacantes, una de ellas, por derecho, le correspondía a una mujer, no a cualquier mujer, a Carmen Arquibay. Eso lo sabemos todos también, lo sabe Macri, lo saben los ministros y lo sabemos cada uno de los senadores que estamos hoy sentados aquí. He escuchado, como dije, a militantes sobre estos temas, confiar en el futuro y en la palabra suya, señor presidente, la palabra suya, la palabra de la vicepresidenta, de que el aumento del número de la Corte será una realidad. Y espero que no sea recorriendo el país, como dijo el miembro informante, que tenga una resolución rápida, ya que hay bastante consenso en estos temas. Pero a fuerza de ser verdad, quiero dejar mi inquietud de que esto realmente vaya a suceder. Macri se manifestó en contra de que hubieran primero políticos de la Corte, digo, en respuesta un poco a la argumentación que hizo el senador Naidenov, que hizo en su momento el senador Pichetto en la plenaria ayer, y diversos senadores, y por supuesto coincido, ¿no?, en la necesidad y la importancia de que exista la mirada de la política adentro de la Corte. Bueno, el presidente específicamente se manifestó en contra. Ayer, mientras pasábamos mucho frío en la plenaria para justamente empezar este debate del aumento del número de la Corte, el ministro Peña hacía declaraciones diciendo que no era de interés del gobierno el aumento del número de la Corte. Lorenzetti se manifestó cuando no era gobierno Cambiemos, éramos nosotros. Dijo que esto era el tema del aumento del número de la Corte, traía mucho desprestigio al presidente que lo proponía. Recordó al gobierno del doctor Menem. Él manifestó también que la Corte estaba funcionando perfectamente con 3 miembros. Por lo tanto, todos saben mi compromiso con el tema de género. Voy a acompañar con preocupación por lo que acabo de decir. Quisiera tener la misma mirada de optimismo que tienen estas compañeras que me han precedido en la palabra. Quisiera realmente que muy pronto estemos sacando dictamen y ver la voluntad manifestada por la bancada radical. El senador Rosas había presentado un proyecto de declaración hace un tiempo, por supuesto, manifestando su preocupación y su deseo de incorporar más mujeres en la Corte. Luego, por supuesto, pidió el retiro de ese proyecto. Pero que estas manifestaciones que se han hecho hoy acá sean militadas en la Cámara de Diputados y muy pronto tengamos una Corte representativa de la diversidad de nuestra sociedad y de las fuerzas políticas. Porque también, hay que decirlo, es muy importante, porque esto tiene que ver justamente con lo que se ha manifestado acá sobre el tema de la independencia. La cuestión es el equilibrio, es el equilibrio y miradas diferentes de cada uno de los cortistas. Lo dije la semana pasada cuando aprobamos la emergencia pública,
que desgraciadamente el proceso de cambio cultural requiere mucha madurez, evidentemente, vuelvo a insistir en mi concepto, creo que no la tiene aún este cuerpo. Dije en ese momento que la cuestión de género, aunque sea jurídica y tenga basamentos jurídicos internacionales, nacionales y demás, es un tema menor. Evidentemente es un tema menor. No ha sido central en la definición del envío de los pliegos ni en el tratamiento de este tema, ni en la comisión, ni en esta sesión. Reiterando mi deseo de ver muy pronto la Corte ampliada con verdadero equilibrio en todos los conceptos establecidos en el decreto 222, voy a apoyar. Muchísimas gracias. Gracias, señora senadora. Senador Cabral tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, después de todo lo que se dijo, creo que es muy poco lo que hay que agregar. Simplemente quería decir que hay que saber perder, como decía don Diego Maradona. Para poder ganar de nuevo hay que saber perder. Y saber perder quiere decir entender por qué se perdió. Y lo digo con la autoridad de que en mi provincia, el frente a que represento, sacó el 80% de los votos, o sea que no perdimos allá. Pero en la Argentina se perdió. Entonces lo primero que hay que saber es que se perdió y que el que ganó tiene derecho a gobernar. Entonces nosotros tenemos que darle el camino para que gobiernen y hagan lo que tengan que hacer. Después presentaremos proyectos de distintos tipos para en la discusión democrática buscar un camino superador si es que no estamos de acuerdo. Así que por esas razones voy a votar favorablemente a los miembros de la Corte, porque esa es la manera en que funciona la democracia. Nosotros podemos tener muchas consideraciones ideológicas distintas, reservas, etcétera, etcétera, pero esos son secundarios. Lo importante es que hay que asumir que se perdió y que el que perdió tiene que saber por qué perdió, porque nosotros perdimos la elección. Entonces, en este momento, el gobierno necesita que se nombre 2 miembros de la Corte porque está funcionando irregularmente. Entonces hay que darle el apoyo por esa razón. En otras cosas seguramente hemos votado de otra manera. La vez pasada votamos para que se suspendan las cesantías, por ejemplo, y así sucesivamente. En cada caso votaremos de acuerdo a nuestra convicción. Yo estoy convencido que en este momento hay que apoyar la posición de que estos miembros, a pesar de todos los que pueden haber verdades parciales que se hayan dicho, lo principal, el eje principal es que el gobierno necesita que sean miembros de la Corte, que sean apoyados estos miembros de la Corte, y por eso voy a dar mi voto favorable. Lo de la mujer creo que es indispensable y que hay que hacer una ley donde vayan 4 miembros que sean del género femenino. Si el jefe de gabinete dijo que no estaba en la agenda, no nos interesa a nosotros. Nosotros podemos hacer perfectamente una ley y no es nuestro jefe el jefe de gabinete. Nosotros tenemos independencia para crear lo que se nos antoje y lo que estemos de acuerdo todos los miembros del Senado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Senador Solanas tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Yo creo que estamos ante un debate mayor. Estamos debatiendo sobre la Corte y no sobre una disposición interna administrativa del Congreso. Yo estoy un poco sorprendido, les digo la verdad. He escuchado algunas palabras que me resultan sorprendentes, les digo la verdad. En nombre de la gobernabilidad hay que alinearse. El que gana gobierna y los que pierden acompañamos. Bueno, esto es muy interesante dentro de un propio partido político. ¿Qué rol tiene el Poder Legislativo y tienen las fuerzas de la oposición? En la idea de la gobernabilidad se le contesta que el que no acompaña es destituyente. Esa idea hizo mucho daño, como la invención de falsos enemigos en los años pasados. Nosotros no queremos de ninguna manera una Argentina desunida, pero una Argentina democrática significa aceptar las diferencias y la pluralidad. Y la responsabilidad que tienen las fuerzas de la oposición es con argumentos serios, maduros y no con chicanas, señalar las incoherencias o las debilidades de las propuestas. ¿Cuántas fechorías se cometieron contra la nación argentina en nombre de la gobernabilidad? ¿Cuántas veces arrastraron a la ciudadanía o al pueblo o a este Congreso a aprobar medidas que eran realmente antinacionales o estaban en contra de los intereses populares? No las voy a enumerar porque sé que tenemos poquito tiempo y a lo mejor la paciencia. Pero hagamos memoria, Hagamos memoria. ¿Cuál es el conflicto nacional? ¿O cuál es el conflicto que hoy discutimos? Si es un miembro propuesto de la Corte mejor que el otro, si son 2, 3, 4. No, el conflicto que hoy debemos discutir, ¿qué Corte Suprema necesita la Argentina en el vértice de los conflictos nacionales, sociales y democráticos que tiene? Hagamos un discurso serio. Tengo la impresión que este es un discurso menor, como sería, no sé si vamos a dar una ayuda para que se fabriquen mejores galletitas, vamos rápido, 5 minutos cada uno. Estamos equivocados, compañeros. Les digo sinceramente, estamos equivocados. Yo estoy sorprendidísimo. Acá hubo un presidente, el primero, que impuso 2 medidas extraordinarias con respecto a la Corte. Néstor Kirchner planteó la nominación de los jueces a la Corte, la hizo pública, lo puso en consideración de la ciudadanía. Gran medida democrática. Y no para mañana en un debate express. Hubo varios meses de esto. La otra medida extraordinaria es que por primera vez se nominaron 2 juezas mujeres en la Corte. Yo la verdad estoy sorprendido de pronto, partidarios del expresidente, que de pronto no es un problema más, o no es un problema grave que entre los 5 miembros propuestos no se proponga otra jueza para cubrir la vacante. Todas las Cortes Supremas tuvieron manchas, pero también todas las Cortes Supremas tuvieron algunos jueces que salvaron un poco el honor. Si uno va a la Corte de los años de la década infame inglesa, hubo un doctor, Nazar Anchorena, que tuvo fallos impecables en defensa del interés público de la nación. Inclusive en las dictaduras. La primera acción de amparo sale de la Corte de la Revolución Libertadora. Y ustedes conocen muy bien cuánto he fustigado yo esa Corte de la Revolución Libertadora.
presidida por el doctor, nada menos que el doctor Orgaz. Frondizi profundizó la acción de amparo y llevó la Corte a 7. Tuvimos acciones extraordinarias, la Corte de Cámpora con Masnata, Arauz Castec fue extraordinaria, fue la que ratificó aquel fallo ejemplar del doctor Salvador María Lozada en la quiebra fraudulenta de SWIFT del TEC, que colocó clarísimo que la quiebra de las sucursales siempre deben ser asumidas por las casas matrices. Recuerden cómo terminó la crisis del 2012. El robo de los fondos de los ahorristas los tuvo que asumir el pueblo argentino. 19.000 millones de dólares de bonos, en lugar de exigir la reposición de los depósitos bancarios o haber nacionalizado todos esos bancos. Una vergüenza, ¿eh? Modificaron la ley de quiebras. ¿Para qué? No para defensa del interés nacional, para que no fueran presos los gerentes de los bancos extranjeros. Muy bien, le agradezco la aclaración. Entonces, ¿cuál es la cuestión mayor? ¿Cuál es la cuestión mayor? Vamos a tener, yo pensé, les digo sinceramente, que después del error, del pecado, casi diría mortal, que comete un gobierno que surge con la aspiración ciudadana de mayor calidad institucional y republicana, pero los jueces de la Corte, nada menos, los nombra por decreto. Yo podría hablar mucho de cada uno de los jueces de la Corte, pero como bien dijo una senadora preopinante, la verdad, ese pecado, en mi intención de voto, fue mortal. Les digo sinceramente, si algo tiene que tener un alto magistrado de la Corte es coherencia y respeto a la ética constitucional. Ese tipo de groserías no se pueden admitir. Y si algo nos pasa a nosotros, en desmedro del país y de todos nosotros, es lo permisivo que estamos, porque estamos ante una democracia muy degradada, estamos ante una república degradada. Se han cometido barbaridades y se siguen cometiendo y las relativizamos. Quizás la suma de un cansancio y un agotamiento. El problema es cómo lo reconstituimos, cómo lo reconstruimos. Por eso cuando acá se habló, empezó el tema, cuando baja el tema, finalmente el gobierno, y creo que es una virtud, que es un gobierno que oye, y manda los pliegos al Senado, y tuvimos unas sesiones muy interesantes donde los jueces vinieron y se prestaron a todo tipo de interrogaciones, y tenemos muchas observaciones para hacerlas, yo las hice también, etcétera, todos las hicimos. Bueno, ahora, ¿y el cupo para la mujer? ¿Cómo es posible? ¿Qué urgencia? Yo pregunto porque no me lo ha sabido contestar nadie. ¿Cuál es la urgencia de votar hoy? Es un dictamen. Hubo una promesa al presidente. Cuestiona la institucionalidad, es destituyente. Mentiras. Bien se pudo esperar una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero acabar con un debate que lo venimos arrastrando en serio. No podemos tener una corte de 5. Sinceramente, en un país de 42 millones de habitantes, en crisis, ¿cómo es posible que en un país con un conflicto social que nadie se anima a encarar en serio, en la Corte no haya un abogado laboralista? ¿Quién me la puede explicar? ¿Y en nombre de quién? ¿Cómo es posible que un país hackeado por el neocolonialismo, por acuerdos internacionales, por la deuda externa, por todo este tipo de cosas, ¿cómo es posible que no? Y además atravesado por todo tipo de asociaciones ilícitas y mafias y delitos federales pesados, ¿puede haber una corte sin un penalista?
Por supuesto que no. Entonces creo que esto es grave. Creo que es grave que pasemos la página así rápido, que parecería que el cupo de las mujeres puede ser, bueno, a lo mejor, sinceramente, creo que es una votación vergonzosa, señor presidente. Esto es una falta de respeto enorme. Pone en tela de juicio todas las bellas palabras que hemos escuchado en sesiones anteriores sobre los derechos de la mujer. Y voy a decir otra cosa también. Por eso, ¿quién va a justificar una corte solo con civilistas y constitucionalistas? Se fue Argibay y Zaffaroni. ¿Quiénes lo reemplazan? Y en un país donde el conflicto social desde muchos años, no es de hoy, desde muchos años no se resuelve, y porque hay un tercio de la Argentina, de los que trabajan, que no tienen ni cobertura social. Le pido que vea el tiempo, señor senador. ¿Cómo no? Entonces, yo creo además, que estamos ante una corte conservadora. Es una corte que ha girado, ¿hacia dónde ha girado? Esta corte ha profundizado sus tendencias conservadoras. El reciente fallo, donde dice que el derecho de huelga solo en los sindicatos reconocidos, aunque honore literalmente el 14 bis, la verdad es atentatorio contra los trabajadores, y los trabajadores que están en oposición a las direcciones, a las conducciones sindicales que están en convivencia con el poder de turno, como hemos visto en todos los países del mundo, ¿qué hacen? ¿Tienen que fumar en el patio? ¿Qué es lo que hacen? Creo que además estamos ante una corte que pocas garantías le dan a la República Argentina de empezar a desatar los nudos neocoloniales que la atan en defensa del interés de la nación, o en defensa del interés social, hacia una república más democrática, hacia una república más libre. Entonces, señor presidente, no se trata de un juez mejor que el otro, o si sí, si no, sin uno, si los dos. Yo no voy a aprobar esta votación. Voto en contra, porque esto es una vergüenza, señor presidente. Acá no hay ningún compromiso de abrir el debate para llevar la Corte a 7 o 9 miembros y cumplir, por lo menos, cumplir con el cupo que merece la tradición jurista de las mujeres argentinas. La verdad. Y además, dar respuesta con especialistas a dos grandes conflictos que tiene este país: la defensa de la nación, la defensa frente al delito organizado y la defensa de los derechos sociales. Nada más. Gracias, señor senador. Senador Fuentes tiene la palabra. Señor presidente, es decir, primero me sorprende la ingenuidad, ¿no?, que reina en este ambiente tan recoleto hoy. Es decir, si hay un acto que marca el plus de calidad y significación institucional de este cuerpo, a diferencia del otro cuerpo legislativo, es precisamente el dar acuerdo a la propuesta del presidente a los miembros de la Corte. Una situación que no se da comúnmente. Muy raras veces hay la posibilidad que en un periodo se aprueben pliegos de cortesanos. Y se da la circunstancia histórica, la singularidad histórica por fallecimientos, etcétera, etcétera, que nos encontramos ante una situación única. Cuando este cuerpo podría estar discutiendo, que debería estar discutiendo, qué tipo de corte queremos. No voy a entrar en todas las propuestas que se han hecho, pero es fundamental también entender que hay una lógica política que indica, ¿no es cierto?, que el órgano ejecutivo, cuando hay cambios, pretende hegemonizar esos cambios en la Corte, y se da la circunstancia que en este cuerpo de que el oficialismo no tiene mayoría. Entonces, en vez de la oposición edificar, ¿no es cierto?, un criterio de equilibrio apuntando a enriquecer ese debate
¿Qué tipo de corte queremos? ¿Qué tipo, es la parte de qué tipo de justicia queremos? Parece que estamos discutiendo un presupuesto, ¿no? Es decir, votame que te doy un puente, te techo el hospital, ¿no es cierto? Entonces no seamos ingenuos. A cambio de, vota ahora que mañana vamos a ampliar la Corte. Yo presido la comisión que puso en marcha, ¿no es cierto?, junto con otro, el pleno de comisiones, esta discusión, y realmente, si me equivoco, voy a pedir perdón públicamente en este recinto que me equivoqué. Eso está aclarado. El otro punto que quiero aclarar, porque creo que se han, digamos, no coincido con la argumentación, ¿no es cierto?, que se subsana el vicio de origen. Recuerdo cuando frecuentaba no enérgicamente la Facultad de Derecho en La Plata, que me llamaba, sobre todo me había impresionado en las clases de Derecho Romano el concepto, creo que lo decían bonus pater familiae, buen padre de familia. O sea, quien portaba las 3 capitio en Roma, la de religiosa, la de ciudadana y la militar, ¿no es cierto?, la civil y militar, y cuando... ¿Va a seguir hablando? Discúlpeme. Y cuando Ulpiano, el maestro Ulpiano definía allá en Roma qué era la jurisdictio, decía de que la jurisdictio era 2 buenos pater familiae que en conflicto buscan un tercero más sabio para que resuelva. Y ahí donde estaba la imparcialidad. Pero guarda, la imparcialidad no era con respecto a los 2 en litigio. La imparcialidad era el conflicto de intereses de quien juzgaba con respecto a lo que juzgaba. Entonces, este vicio de origen, este pecado de origen en la forma de designación, la corrección que se hace subsana la mitad del vicio, la parte que le corresponde en esa unión espuria al órgano ejecutivo. No voy a calificar los motivos, simplemente decir que forma parte del buen gobierno. Escuchó, midió las consecuencias, corrigió el error del decreto. Pero los 2 candidatos a cortesano que ante la primera aproximación a un texto constitucional tenían que interpretarlo, decidieron interpretarlos a favor del interés que tenían. Este es el pecado de origen que no se subsana. Es decir, es como inventario campo. ¿De qué lado estás, chabón, cuando interpretás la ley? Depende si es a favor mío o es a favor tuyo. Este tema central invalida de origen la cuestión. Todas las correcciones posteriores hacen al buen gobierno. La inhabilidad de orden moral y la falta de imparcialidad de los 2 candidatos queda perfectamente acreditada. Lo segundo, entonces, no solo esta propuesta tiene objeciones de orden subjetivo en esas características, no estoy diciendo si son buenos o malos profesionales del derecho, pueden ser genios jurídicos. El asunto que es, ante un conflicto de interés, que era su propio nombramiento y la forma como estaba hecha, optaron por interpretar la Constitución a favor de su propio interés. Eso invalida la imparcialidad. Lo segundo, ¿no es cierto?, en torno a la oportunidad perdida. Estábamos en condiciones de haber discutido en serio la ampliación de la Corte, la incorporación largamente pedida por nuestras compañeras durante años, pero hemos decidido votar, han decidido votar la mayoría, en función de decir, saldamos una deuda de orden institucional completando la Corte. Pero esa propuesta de completar la Corte es violatoria del plexo normativo en el cual debe ser hecha. No solamente hay entonces objeciones de orden subjetivo a la calidad de los miembros, sino que fundamentalmente es violatoria del decreto 200, de los parámetros para su designación. No contempla proporcionalidad de género, estamos mencionando que no quedan mujeres en la Corte, y no contempla, ¿no es cierto?, los elementos de región que también se habían establecido en ese decreto. Esto es lo que había que discutir. Primero, coincido con el senador Solana, qué apuro había. Esto había que haberlo discutido, hay más de 22 proyectos de reforma de la Corte, podemos hacerlos en los tiempos prudentes y poder brindar a la ciudadanía, ¿no es cierto?, un primer mensaje de edificación de un poder judicial independiente. Porque está el otro tema acá, al cual no le voy a escapar. Es decir, Clausewitz decía que del orden de las relaciones internacionales,
La guerra era la prosecución de la política por otros medios. En el orden interno, hace años que en la Argentina, la justicia es la prolongación de la política por otros medios. Entonces esa es también una cuestión central. Acá no estamos, ¿no es cierto?, participando en una nominación de magistrado o aprobándolo en función del porcentaje de la alícuota como provincias. Acá estamos operando como un todo, una representación de provincias, pero en torno a la interpretación de cuál debe ser el poder judicial para la totalidad de la nación. Entonces, sigo insistiendo que es un debate pendiente y termino, para hacerlo muy corto, es decir, esa independencia del poder judicial por un lado, la no prosecución de la política a través de las sentencias judiciales, se logra únicamente, es más, no se garantiza, pero sí marca un principio separando claramente las materias, materia judicial y materia política. Y la única manera que el mundo occidental de derecho lo ha logrado hacer es con los tribunales de constitucionalidad. Es decir, la necesaria reforma constitucional, a la cual siempre se le escapa porque evidentemente está pegada, ¿no es cierto?, a la mala letra de las reelecciones, pero un tribunal de constitucionalidad garantiza precisamente la separación de esas cuestiones. En todo Occidente, salvo en aquellos lugares donde copiaron a Hamilton, ¿no es cierto?, en torno al control difuso contra poder judicial, los jueces de todos lados no juzgan leyes, los jueces juzgan actos, conductas, hechos, circunstancias a la luz de las leyes. Las leyes las juzgan tribunales específicos de constitucionalidad. Y eso separa claramente la cuestión política al que corresponde con la cuestión judicial. Mientras no tengamos el coraje de plantear que entre los tantos temas necesarios de reforma que la Argentina necesita está la creación constitucional, la reforma constitucional para incorporar ese tribunal, vamos a seguir padeciendo las condiciones que estamos padeciendo. Lamento haber desperdiciado una oportunidad inmejorable para haber dado valor de peso al debate. Esto puede convertirse, como viene la mano, en torno a la discusión de la ampliación de la Corte y la representación de género y representación territorial, en una cuestión meramente académica, ¿no es cierto?, y de paseo que vamos a hacer. Gracias. Gracias, señor senador.